vamos a dar comienzo a la segunda de las charlas en torno a este 75 aniversario que se han confeccionado desde la Asociación Cultural Malas Tardes. Y bueno, pues en mi caso, pues me corresponde pues presentar a Antonio Vallejo Cisneros, que como bien conocéis, pues lo primero de todo vamos a dejar lo más importante, es vicepresidente de la Asociación Cultural Malas Tardes. Es que luego, como se nos olvida decirlo, vamos a decirlo, es miembro de la Junta Directiva y que, bueno, pues sabéis que tiene una gran labor de difusión cultural, donde pues él, aparte de su oficio como profesor universitario, y que además ha llevado a cabo importantes investigaciones pues vinculadas con el folclore, vinculadas con muchos ámbitos de la cultura popular, esa cultura inmaterial que tantas veces hemos dicho. También es miembro de a ver si lo digo bien, que siempre me equivoco, del Centro de Estudios del Instituto de Estudios Manchegos, que hace poco pues tomó posesión de su cargo, en el cual lo acompañamos, y que bueno, pues hoy viene a hablar de un tema particularmente querido y particularmente trabajado, investigado por él, y que quizás sea uno de los investigadores que más ha trabajado este ámbito, que es el mundo del lenguaje de las campanas. Sabéis que fue declarado por la UNESCO como patrimonio inmaterial, y que bueno, pues hoy está muy en boga y que se ha convertido también en uno de los principales recursos patrimoniales y turísticos en muchos de los pueblos y de los lugares que nos rodean. Y creo que hay un encuentro anual del Día de las Campanas, que hay una combinación. Y bueno, pues hoy, en este caso, pues Antonio lo que nos va a hablar es de un lugar emblemático como es el campanario de la Ermita del Cristo de la Misericordia, y qué función ha tenido, y todavía digamos que se mantiene como un símbolo dentro de nuestras tradiciones y de nuestras costumbres más cercanas y más nuestras, ¿no? Y yo por mi parte, pues agradecer a Antonio el esfuerzo de preparar la charla, de José Luis, que siempre está con los medios para arriba y para abajo y bastante damos al hombre de sí. Y agradeceros a todos pues que hayáis sacado un ratito esta tarde pues para poder acompañar en esta aportación que desde Malas Tardes pues se ha querido llevar a cabo. Así que muchas gracias a todos, y seguro que Antonio nos muestra nuevas cosas y nos ayuda a recordar otras que las teníamos ahí en el subconsciente. Muchas gracias, Antonio. Señoras y señores, paisanos y amigos todos, muy buenas tardes y muchas gracias por vuestra presencia aquí. Os diré que se conoce por campana de torre al instrumento metálico que habitualmente encontramos en las espadañas y campanarios de nuestras iglesias, con forma de copa invertida, generalmente elaborado en bronce y que produce un sonido cuando suspendido se percute en el lateral mediante un badajo que cuelga de la bóveda de dicha copa, o bien desde el exterior mediante un percutor o martillo. En nuestro entorno local, la campana siempre formó parte del patrimonio comunitario y sus tañidos fueron considerados como elementos esenciales del propio paisaje sonoro. De igual forma que también lo eran los simpáticos pregones del hueguero, que formaban parte de nuestro paisaje sonoro, los hortelanos, el paragüero, el arañador, el sartenero, el afilador, o también el alegre chapetear de las galeras agrícolas rodando por las empedradas calles, el tintineo de la noria de cangilones al sacar agua en el pozo de la huerta, o el alambre de los ganados en aquellas combinaciones tímbricas, fruto de la mezcla del sonido del cencerro grande que conocíamos como zumbón, junto al de los piquetes boquianchos y boquiestrechos, las cencerras peseteras y el alegre tintineo de los grilletes y grilletillos entre los restallidos del látigo del pastor o de algún carrero. Todo esto formaba parte de nuestro paisaje sonoro. Al menos en el ámbito de la cultura europea occidental
y en sus áreas de influencia. No se concibe pueblo alguno sin campanas, dado que siempre su sonido constituyó una seña importante de la identidad de cada comunidad. Y como no podía ser menos, también aquí en Miguelturra siempre las hubo, y las hay. Y lógicamente campanarios con particulares códigos sonoros con los que emitir los diferentes mensajes a los miembros de la comunidad. Y también hubo campaneros, encargados tanto de transmitir los pregones como del mantenimiento general de las campanas. Número 1. Pero quizá algunas personas, sobre todo entre los más jóvenes, pueden solo ver en la campana un mero elemento decorativo de las torres de los templos, o quizá un sonador que sirve para llamar a los cristianos a misa. Y ambas cosas son verdad. Aunque todo lo concerniente a este instrumento y su peculiar lenguaje es algo mucho más complejo y profundo que forma parte de nuestra cultura más ancestral. En tiempos pasados, épocas en las cuales no existía Internet, ni tampoco el teléfono móvil, ni la televisión o la radio, y de manera escasa se leían los periódicos, y en las que las noticias se transmitían de boca a boca. La campana no solo señalaba las horas o convocaba los cultos religiosos, sino que también ejercía otras funciones. Y entre ellas hasta la de ahuyentar tormentas, eso se decía. Aparte de transmitir mensajes de todo tipo a la comunidad, todo ello mediante diferentes tipos de códigos sonoros. Pero repasemos algo sobre la historia de las campanas. El uso de las campanas, más bien campanillas, como instrumento sonoro, se documenta desde el tercer milenio a.C. en la antigua Mesopotamia, expandiéndose después por diferentes lugares de Asia, como el Tíbet o los actuales territorios de China y Japón, y desde el segundo milenio entre los egipcios, así como también en el pueblo persa y posteriormente en Grecia. Entre los romanos, la campana o tintinabulum, de pequeño tamaño, se utilizaba para convocar al pueblo a actividades públicas como la apertura del comercio, dando constancia también de haber sido utilizadas para anunciar a la comunidad asuntos como la hora del baño, el paso de un cortejo con el reo camino del suplicio, la proximidad de un eclipse, etc. Aunque asimismo se han encontrado como instrumentos lúdicos e incluso esbotos. Pero donde la campana adquirió verdadera importancia fue entre los cristianos, como instrumento sonoro utilizado para llamar al pueblo a la oración, razón por la cual comenzó a equipararse a su sonido como la voz de Dios. Y se atribuye al obispo Paulino de Nola, en el siglo IV, caballero, entre 4 y 5, el haber sido el primero en disponer su utilización para convocar a los fieles a los cultos en los monasterios e iglesias cristianas. Si bien es cierto que posteriormente sería Sabino, papa entre el 604 al 606, quien sustituyó a Gregorio I el Grande, quien instituyera y regularizara lo correspondiente al sonido de las campanas para indicar al pueblo las horas canónicas, el recogimiento y la oración, ordenando que en todas las iglesias fueran colocados este tipo de instrumentos y que su voz se escuchara en las misas solemnes. Ejemplares más pequeños que los que ahora vemos en las torres se usaron en comunidades monásticas desde el siglo VI, en sustitución a otros instrumentos de convocatoria, como fueron las tabletas de San Lázaro, que se hacían sonar en el interior de las comunidades religiosas al objeto de convocar a sus miembros a la oración en determinadas horas. He aquí una reproducción de aquel instrumento de convocatoria en las comunidades. Al menos se despertarían. De esta manera la campana poco a poco se fue convirtiendo en un instrumento de enorme significado espiritual, vinculada a creencias ultraterrenas, y por ello a un cierto número de ellas se le hacían agujeros redondos y triangulares en lo alto de la copa, ya que se decía servían para hacer más terrorífico su sonido y de este modo espantar los espíritus infernales.
entendiéndose a sí mismo que por su forma la campana guardaba relación con la bóveda y en consecuencia con el cielo. Por lo general, las campanas se han venido fundiendo en bronce, 02, y fueron los monjes benedictinos los primeros en desarrollar su proceso de fundición en Europa, allá por la época medieval. Lo que realmente da valor a una campana es su buena sonoridad, su timbre, la claridad y afinación de su voz, y ello se debe fundamentalmente a la adecuada proporción de los metales que entran en su fundición. Se considera un buen bronce campanil el formado entre un 78 al 80% de cobre, el 16 al 18% de estaño, y pequeñas proporciones de zinc, plomo, níquel, principalmente. Aunque también influye en el sonido la manera de construir dicho instrumento. 03. Siendo preceptiva la bendición de los metales con lo que habría de formarse el fundido, dado que se consideraba que estos, de por sí, eran cosa impura, de la cual debían ser expulsados los espíritus maléficos para dar paso al poder divino, con cuyo auxilio las campanas debían esparcir propiedades benéficas. A una campana le añade valor su antigüedad e interés histórico, así como la riqueza de sus inscripciones y decorado general. 4. Por la parte exterior de estos instrumentos casi siempre aparecen cenefas con dibujos y trazos en relieve, cruces, el rostro de Jesús o María, así como diferentes tipos de frases e invocaciones en latín como Te Deum Laudamus, Ave María, Deus Homo Factus Et, etc. En otras inscripciones en campanas de hacia los siglos XVI y XVII pueden verse frases padiosas como Mentem santam as spontaneam honorem Deo et patriae liberationem. Mente sana y espontánea gloria a Dios y liberación de la patria. Que según la leyenda es un epitafio que dejaron los ángeles en el sepulcro de Santa Águeda de Catania. Suele ser habitual el encontrarnos con una cierta decoración, a veces muy rica y variada. 5. Cada fundidor tiene unos temas que le caracterizan. Un motivo que se repite frecuentemente es el de los sellos rectangulares con la imagen de Santa Bárbara en bajorrelieve, pero la verdad es que casi todas las campanas aparecen la cruz, generalmente hechas de recuadros con diferentes motivos. Como instrumento destinado al culto, la campana está sujeta además al rito de la bendición por parte de la autoridad eclesiástica. Costumbre que ya estaba en rigor en las iglesias visigóticas y que ha perdurado en el tiempo hasta nuestros días. Por ello, la Sagrada Congregación de Ritos mandaba expresamente que se bendijesen las campanas antes de ser colocadas en las torres de las iglesias. Esta bendición debía hacerla el obispo, aunque en casos excepcionales, este podía delegar en algún sacerdote. A cada campana se le daba un nombre, coincidente con el del santo a quien ésta se dedicaba, y por ello, este rito también fue conocido como bautizo de las campanas. La forma utilizada tradicionalmente era Sanctificetur et Concretetur Domine Signum Istus, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, in honorem Sancti, Paz Tibi. Y de hecho se reconoce por un nombre. La llamada Bárbara solía ser la que sonaba para alejar las tormentas. La María era la campana mayor en todas las iglesias, etc. Lo cierto es que la campana llegó a convertirse en el instrumento más familiar y cotidiano del otoño medieval. Su sonido sobresalía por entre el rumor de las ciudades y servía de comunicación entre los pueblos. 7. En la vida conventual, mediante la campana, ya hemos anunciado, se recordaba al cristiano sus deberes, a la vez que le invitaba a la oración en distintos momentos del día. Así, el primer toque de horas en los monasterios era el de maitines, que a veces se simultaneaba con el de laudes y se hacían escuchar antes del alba, para que de esta forma anunciara el nuevo día. Seguidamente, al rayar el día, se sentía el toque de primas y horas más tarde el de tercias, o sextas, nonas, y como conclusión del día el de completas. Pero como todos estos toques guardaban una cierta relación con la luz solar,
dependiendo de cada estación del año y de cada lugar geográfico, podía variar el momento de su emisión. Fuera de la vida conventual, y antes de que los relojes subiesen a las torres y marcasen las horas, mediante la campana, la vida en los pueblos también estuvo ordenada por este instrumento. A través de nuestros informantes supimos que hasta la segunda mitad del pasado siglo XX, al menos durante una serie de décadas, el campanario oficial de Miguel Turra fue el de la Ermita del Cristo, no el de la parroquia. En la parroquia solamente había, sobre el tejado de la nave principal, una pequeña campana, al igual que también la había en otras ermitas del pueblo, cuyo servicio era el de avisar a los fieles del comienzo de los cultos religiosos. Solamente eso. La ermita del Cristo contaba y cuenta con dos campanarios situados en la fachada frontal sobre su puerta principal, uno de los cuales, el de la derecha, careció siempre de campanas, mientras que el situado en la izquierda disponía de tres, ahora son dos, tres, la campana gorda, que era la de los trónsitos, la mediana, que se volteaba en las funciones, y la pequeña, de sonido más agudo, que tenía su principal protagonismo en las glorias o entierro de los párvulos. Estas campanas, mediante fajes metálicos, estaban situadas en los ventanillos del campanario, sujetas a un eje para poder voltearlas, excepción hecha de la campana antigua mayor, la campana gorda, cuya copa medía aproximadamente 1 metro de altura, instrumento que no se volteaba, dado su peso y tamaño en relación con el ventanillo, y que tampoco tenía cabecero de madera. Según nuestras fuentes, estas campanas fueron retiradas del campanario en la época de la pasada Guerra Civil y sustituidas años más tarde por otras dos diferentes, que son las que en la actualidad podemos ver y escuchar. De estas campanas, la mayor, la que lanza su sonido al saliente, tiene una altura de copa de 75 centímetros, mientras que la pequeña, orientada al sur, presenta una copa sensiblemente más reducida. Cuando subimos con nuestros amigos los 84 empinados escalones que nos llevaron al campanario, comprobamos en sus campanas las siguientes inscripciones. La campana grande, de las dos que hay, en la zona frontal de su copa se lee Santísimo Cristo de la Misericordia, Miguel Turra, año 1944, y en uno de sus laterales, Fundición de Campanas Rosas Hermanos, Silla, Valencia. Mientras que en el otro aparece en relieve el escudo nacional de la época, el águila. La inscripción de la campana pequeña en su parte frontal es la siguiente: esta campana fue donada al Santísimo Cristo de la Misericordia de Miguel Turra por don José Mora Sánchez Vizcaíno y su señora doña Pilar Corral, tu tía, ¿no? Corral Trujillo, en julio de 1948, figurando en el lateral Fundición de Campanas Rosas Hermanos, Silla, Valencia, mientras que en su parte delantera al exterior luce en relieve una cruz. Determinados toques de campana se hacían referencia a las horas del día, decíamos, marcando también indirectamente el tiempo a efectos laborales, sobre todo para el sector de los trabajadores agrícolas. Bien, el caso es que antes incluso del amanecer, la campana, en cualquier lugar de España, emitía también el toque de alba, avisando del nuevo día e invitando a los labradores a la oración, y también a que se fueran preparando para el trabajo, claro. En Miguel Turra, este toque, aquí conocido también como toque de aurora, se llevaba a cabo a las 7 de la mañana, realizándose a medio volteo. Ahora explicaré eso del medio volteo, con la campana mediana, finalizándose con 3 tañidos más separados con la campana pequeña. Veamos el toque de alba. Con la pequeña. Más tarde, los tañidos de la campana volvían a escucharse, aunque de una manera diferente a la hora del Ángelus.
en un toque conocido en muchos lugares como toque de puchero, que se realizaba a las 12 del mediodía frecuentemente mediante 12 tañidos lentos en la campana, invitando a la oración, momento en el cual paraban los labradores su faena y elevaban una plegaria al cielo, para acto seguido preparar la comida y finalmente descansar en una breve siesta. Por cierto, uno de los dichos populares, relativos al toque de Ángelus, sentenciaba que el que oye las 12 y no va a comer, o no tiene hambre, o no tiene qué. En Miguelturra este toque se llevaba a cabo haciendo sonar con la campana mediana 12 tañidos a distancia más o menos de 1 segundo, divididos en 3 series de 4 tañidos, con un breve silencio entre serie y serie. Horas después, a eso del anochecer, las 8 de la tarde, el tañido del bronce emitía el toque conocido como de ánimas o de oración, también aquí se conocía, marcando también el cese de las labores y la invitación a que la gente se recogiera en sus casas. En nuestro pueblo, este toque se hacía sonar mediante 8 tañidos emitidos con la campana mediana, muy parecido al toque de alba. En definitiva, el sol, el astro rey, era el que regía el horario de los trabajadores, el horario de los trabajos, la oración y el tiempo de la comida y la siesta, y todo ello se anunciaba, como hemos citado, por la campana, con su sonoridad mezcla de un cierto matiz esotérico, mágico y en todo caso espiritual. Más adelante en el tiempo, con el fin de que aquellos mensajes sonoros pudiesen llegar a una mayor distancia y en definitiva a más gente, se fue aumentando el número y tamaño de las campanas, haciéndose a su vez necesario construir campanarios en las torres y además, dado el poder de estas para transmitir mensajes, fueron acrecentándose sus funciones con la emisión de comunicados de todo tipo, lo cual precisó de la creación de una amplia serie de códigos sonoros que los campaneros debían aprender a emitir y la gente saber interpretar. De esta misión se encargó principalmente la jerarquía religiosa y se fueron dando normas desde las respectivas catedrales a las parroquias, normas que no siempre se acababan cumpliendo en su totalidad, pues con el tiempo, por unas u otras razones, los toques terminaban interpretándose con ciertas variaciones, dando como resultado que el mismo mensaje escuchado en uno u otro lugar fuese emitido de diferentes maneras, y ello como consecuencia del diferente número de campanas de cada campanario, la habilidad de sus campaneros, las propias tradiciones locales, etc. Había toques en los que solo intervenía una campana, mientras que otros precisaban de un número mayor de estos instrumentos en acción, sonando a la vez o bien con cierta alternancia, aunque en otras ocasiones los toques se distinguían por la diferente manera de obtener el sonido, que podía ser por repique, moviendo simplemente el badajo hasta golpear la copa en la campana, tan, 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 tan. Por bandeo, imprimiendo a la campana movimientos de oscilación o vaivén, de modo que sonase sin que diese la vuelta, o bien por volteo, que se conseguía al empujar con fuerza la campana, de modo que girara sucesivamente sobre el eje de separación entre la copa o vaso del sonador con su melena o contrapeso. Vamos a ver en el vídeo número 8 un ejemplo de cada una de estas formas. Adelante. Repique. Bandeo. Este hombre se ganó ese día en la comida. Conjugando los diferentes timbres y tonos de las campanas, el control de intensidad de sus tañidos, las frecuencias de los mismos, sus esquemas rítmicos a reproducir,
las combinaciones melódicas entre ellas, la duración del toque, incluso la hora en la cual se hacían, y desde luego sin olvidarnos de la habilidad y sensibilidad musical que le imprimían los campaneros, todo ello permitía la consecución de un peculiar discurso sonoro con la claridad suficiente para que pudiese ser debidamente interpretado por los miembros de una comunidad. En cada uno de los casos, las cualidades del sonido emitido por las campanas podían ser diferentes. Campanero tocando con pies y manos. En definitiva, aquellos mensajes, ya fuesen de contenido religioso, social o de interés diverso, formaban parte de la vida cotidiana de los pueblos, bien de manera sencilla, avisando para los diferentes cultos, como el rezo del rosario, la hora santa, las novenas o la misa, y de manera diferente si era la de diario o la misa mayor del día festivo, con sermón. Eran totalmente distintos la forma de tocar las campanas. En Miguel Turra, además de la misa diaria, los jueves por la tarde se celebraban cultos de hora santa y otros días novenas a los diferentes santos. El aviso de tales cultos a los fieles se hacía desde la parroquia, no desde el campanario oficial, que decimos que estaba en la ermita del Cristo de Misericordia. La pequeña campana, y única en este caso, se hacía sonar tirando de la cuerda en una sucesión de golpes durante 1 o 2 minutos y a intervalos de un cuarto de hora, dando así 3 series de avisos: primer toque, segundo toque y tercer toque. Esto todavía lo podemos escuchar. Se hacían diferenciar al final de cada serie con 1, 2 o 3 tañidos finales, y dando comienzo inmediatamente el culto, inmediatamente después del tercer aviso. Aparte de lo dicho, las campanas también transmitían mensajes de alegría general a la comunidad, anunciando las fiestas mediante un largo y animado volteo. Esta es la Giralda. Por ejemplo, en el caso de Miguel Turra y en otros lugares, en otros muchos lugares, en días como las vísperas de los santos patronos, Cristo de la Misericordia y la Virgen de la Estrella, después de las 8 de la tarde se procedía a un largo y alegre volteo de campanas anunciador de la fiesta grande. Toque que se repetía el día siguiente previo a la misa mayor y desde unas 2 horas antes, pues ya lo decía el refrán: en la fiesta del patrón, repiques, cohetes, música y sermón. Otro toque similar a este citado se escuchaba cada año aquí en Miguel Turra y otros muchos lugares, cuando los quintos, todos juntos, acudíamos a la ermita del Cristo para participar en una misa delante del Santo Patrón, antes de incorporarnos al servicio de la patria. Y era tradición que los jóvenes subieran al campanario para entre todos y por turnos de pareja, echar las campanas al vuelo, con fuerza y velocidad, hasta que éstas llegaban a encanarse, esto es, quedarse mudas, en un acto de comunicación a sus convecinos de la alegría del colectivo, junto a la demostración de vigor. Era hacerla girar a tal velocidad que el badajo no llegase a percutir en la copa. Asimismo, en muchos lugares de nuestra geografía había toques de romería, toques de rogativa, que se hacían oír estos últimos durante las procesiones que se organizaban para bendecir los campos e implorar por la llegada de las beneficiosas lluvias de primavera, y solían emitirse por lo general el día de San Marcos, el 25 de abril, o el día de la Ascensión. Un toque muy habitual en muchos sitios, con cierto trasfondo también de rogativa, magia y esoterismo, era el toque de nublo, que se escuchaba ante la inminente caída de granizo o cualquier tipo de tormenta, con el fin de poder alejar esta de los campos de la comunidad local. Pues era cosa muy generalizada la creencia de que la tormenta dañina desaparecería espantada por el sonido de estos instrumentos.
En bastantes lugares era habitual que, a la vez que la campana sonara a nublo, el sacerdote saliese a la puerta de la iglesia para desde allí realizar los rituales oportunos. Luego, si la tormenta desataba, a pesar de las previsiones dispuestas, se podía decir que el cura no había conjurado bien. Pero claro, también el sacerdote podría opinar que más bien la culpa podría ser del campanero, por no haber realizado el toque adecuadamente, o incluso que lo había hecho mal, aposta, por venganza, porque estaba escasamente retribuido. En definitiva, siempre se podía tratar de buscar o inventarse alguna razón que justificase los daños. Veamos el toque de tente nublo. 14. Estos toques aún en algunas localidades de la provincia de Zamora todavía se dan. Esto es en otra localidad. En muchas localidades se decía que la campana, con su forma de hablar, decía a la tormenta: tente nublo, tente tú, que Dios puede más que tú. Si eres agua, ven para acá. Si eres piedra, vete allá. 7 leguas de mi pueblo y otras tantas más allá. Si la tormenta no descargaba y se marchaba a los campos de los pueblos de al lado, pues entonces el problema podría ser que en ese otro lugar culpasen a sus vecinos de haber sido ellos los que les habrían enviado los males. Y claro, no era extraño el que a veces surgieran desavenencias entre las gentes de localidades vecinas. Por lo que tampoco era extraño que se dieran casos como que los mozos, para evitar que sus convecinos les desviasen las tan dañinas tormentas, visitaran de noche el campanario del pueblo de al lado y les quitaran los badajos y a las campanas. Y así, al no poder sonar estas, que la nube no les descargara a ellos. Pero sigamos con este repertorio de toques. Las campanas también tenían su protagonismo en la etapa del tránsito o del hábito de la persona. Y aquí sí que había una gran gama de mensajes. En concreto, aquí en Miguel Turra, en el final de la vida, cuando ya la persona se encontraba desahuciada, los médicos que se decía, la familia llamaba al sacerdote para que preparara al moribundo en lo espiritual y se le administrara el viático o extremaunción. Tañidos espaciados en bloques de 3, emitidos con la campana media, era el toque de viático. Tan, 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 silencio, y otra vez, y tal. Y daba a entender que unos 15 minutos después saldría el sacerdote, ya revestido, desde la parroquia, precedido de la cruz parroquial y monaguillos con ciriales en dirección a la casa del enfermo, que tiene miga, si lo vemos desde... portándole a hostia consagrada, de modo que los fieles que quisieran fueran al templo para acompañar al Señor. Ya en la calle se formaban 2 filas, quedando en el centro el sacerdote y precedido también de otro monaguillo que hacía sonar una campanilla, tilín, 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 mientras la campana iba haciendo anunciando por la calle el paso de la comitiva, que era saludada por los transeúntes, adoptando la posición de rodilla en tierra y descubriéndose los hombres. Más tarde, si el cristiano fallecía, y a ver quién no fallecía después de toda aquella parafernalia, el hecho se anunciaba a todos mediante el toque de difuntos, con tránsitos, tocados con una sola campana, la mayor, o la de sonido más grave, con series en las que se iban alternando de manera espaciada 1 y 2 tañidos. Y para hacer saber si el finado era hombre o mujer, se comenzaba y finalizaba cada serie de tránsitos con los llamados clamores. ¿Qué eran los clamores? El tañido de las 3 campanas a la vez, de modo que si se hacían sonar 3 clamores entre los tránsitos, la comunicación era que el fallecido era un hombre, y si solamente se hacían 2 clamores, pues era que era una mujer. Este tipo de toques se escuchaba en horario de mañana, hasta el mediodía, tenía su horario los toques. Los campanarios, asimismo, tenían códigos diferentes para si habían de anunciar el fallecimiento del cura párroco, pues sonaban de otra manera, si era el del obispo, sonaba también de otra manera, incluso el papa, todo ello mediante la emisión de un determinado número de clamores.
al final del toque de difuntos. Escuchemos cómo sonaba, y aún suena, el toque de difuntos a tránsitos en Miguel Turra. 12. Clamor. 2 clamores de 3 campanas cada uno. Y ahora el tránsito. Esta todavía lo podemos escuchar aquí. Asimismo, había un toque específico para el entierro. Veamos cómo se anunciaba el que iba a haber un entierro. El entierro se hacía por la tarde, unos 10 o 15 minutos antes del entierro. Ha fallecido el hombre, 3 clamores. Y así se tiraban un rato y de vez en cuando tocaban los clamores para dejar claro que era un hombre. Bien. Y en Miguel Turra además había otro toque que indicaba la señal de entierro. O sea, no solamente de señal de entierro, sino que por la mañana te decían que iba a haber, a partir de las 12 de la mañana, te anunciaban el entierro mediante otro toque. Que serían con los clamores, más los tránsitos, más el entierro. A ver, empieza. Clamores. 2, 3, es un hombre el que ha fallecido. Con la campana más gruesa. Tránsito. Ha fallecido. Ha fallecido un hombre. Y a ver qué nos dice más. Repite los clamores. Lo van a enterrar esta tarde. Sonaba a las 12 de la mañana. También en ciertas ocasiones se escuchaba en dicho lugar aquel otro toque que anunciaba que había un muerto fuera de hora. Eso lo hemos oído aquí y siempre hace gracia. Sí, un muerto fuera de hora. Y no es que tuviera que morir la gente dentro de un horario establecido. Cada cual se moría cuando le tocaba, eso está claro. Pero el toque de muerto fuera de hora que sonaba precisamente entre las 12 del mediodía y las 2 de la tarde daba a entender que el finado era una persona del pueblo, pero que en ese tiempo estaba residiendo fuera. Asimismo, la importancia social del finado, que el finado hubiera tenido en vida, quedaba reflejada por el tañido de las campanas. Atención a esto. Ya que si el fallecido era adinerado, la familia pagaba generosamente los campaneros a cambio de que hiciesen sonar durante bastante tiempo los tránsitos. Y por el contrario, sonarían brevemente en el caso de una economía modesta, cosa esta que ya venía recogida hasta en el refranero, cuando dice ya aquello de por el dinero de su bolsón le doblan al muerto la campana y el esquilón, y cuando el pobre este mundo deja, no le tocan ni una teja. En cualquier caso, los mensajes de esta etapa del óbito eran pausados en cualquiera de los lugares y transmitían tristeza, utilizándose para ello las campanas de sonido más grave que hubiera en el campanario. También de modo continuo doblaban las campanas durante la noche del día de difuntos. Su sonido en esa ocasión resultaba además de triste un tanto sobrecogedor, escucharlo a las 3 o las 4 de la mañana. 13. Se tiraban toda la noche. Pero el toque más alegre de esta etapa del óbito, en el lugar citado, al menos aquel cuya composición sonora transmitía menos tristeza, era el toque de gloria, que se emitía tras el fallecimiento de un párvulo.
un niño pequeño. O niña, claro. Este era un toque ágil en el que se utilizaban únicamente las dos campanas de sonido más agudo del campanario del Cristo. En un hábil juego sonoro plenamente musical, en el que sustituía el lento y grave tañido de los tránsitos por un toque más agudo, más ligero, más ágil, más adornado, donde la campana pequeña llevaba un especial protagonismo, que se conseguía repicando directamente con el badajo en lo alto del campanario, lo cual exigía la presencia del campanero en lo alto del campanario, pues no sonaba bien con solo tirar de las cuerdas desde abajo, que era otra manera de hacerla sonar. La composición transmitía alegría, pues se entendía que el párvulo, al morir, iba derecho al cielo. En el toque de gloria se mantenían los clamores, 3 y 2, según fuera niño o niña. Pero no se hacía sonar para nada la campana grande, la de los tránsitos, que era destinada a los adultos. Escuchemos el toque de gloria. De clamores. Es una niña fallecida. Era menos trágico, menos... Para los padres, naturalmente, igual de doloroso. Bueno, en muchos otros lugares a este toque se le conocía también como el toque de bien base, pues se decía que la campana cantaba bien vas, bien vas, para la gloria vas, bien vas, bien, ting, tan, ting, tan, según el pueblo. En Miguel Turra, el toque anterior era una preciosidad desde el punto de vista musical. Asimismo, en otras localidades se daban avisos de cierto interés social, tales como el toque de concejo, que convocaba a los vecinos para tomar ciertos acuerdos en esa comunidad. Veamos el toque de concejo. Basta. El toque de alarma o fuego, era otro, se realizaba de manera un tanto enfurecida y se podía escuchar, sin embargo, en cualquier lugar de España, aunque también con ciertas diferencias, según el sitio, pero en todo caso sonando muy insistentemente, avisando así de una desgracia, inundación o fuego. Y había localidades en las cuales la campana podía comunicar incluso hasta el lugar aproximado en el que tal hecho se hubiese producido, de modo que el vecindario pues, pudiese acudir con la máxima urgencia a socorrer a los afectados. También este toque es conocido como el toque de arrebato. Escuchemos el toque de arrebato, 16. Concretamente en Miguel Turra, el campanero, una vez que recibía la noticia del siniestro, avisaba a la comunidad tocando a la vez con dos campanas, la campana mediana y la bronca, la campana mayor, de forma continuada. Y si el campanero desde su atalaya del campanario observaba cómo el fuego se iba avivando, entonces aceleraba la frecuencia del toque, que solo aminoraba o cesaba cuando el fuego ya quedaba controlado o apagado. Todo el pueblo, y principalmente los hombres, se concentraban portando cubos y las herramientas oportunas y acudían a recibir la información exacta del campanero para luego desplazarse al lugar y solidariamente colaborar en la extinción, evitando así mayores tragedias.
Veamos cómo podría sonar el toque de fuego de un Miguel Turral. Si el fuego crecía, y si el fuego comenzaba a disminuir, la campana pues iba retardando sus tañidos hasta callar. Otro toque que a veces se escuchaba en los pueblos era el toque de perdidos, y se oía los días de densa niebla, sobre todo al llegar la noche o cuando se tenía constancia de que alguien se encontraba extraviado en los campos. Pues de este modo el tañido de la campana servía para orientarle acerca del lugar en el que estaba el pueblo. En otros sitios también se emitía el toque de dula, que avisaba de la salida del pastor comunitario para que los vecinos aportasen sus animales, y otros servían para avisar el día del mercado. Incluso había otro toque especial para si venía al pueblo el cirujano sacamuelas. En fin, para cualquier cosa, tengamos en cuenta que no había móviles, no había televisión, no había periódicos, o no se veían. Todo el anterior abanico de mensajes sonoros que hemos señalado es solo una muestra de los toques más generalizados, pero había otros muchos. Cosa comprensible si nos retrotraemos a épocas pasadas en las cuales las noticias se transmitían de boca en boca, a falta de otros medios de difusión fácilmente asequibles que permitieran su difusión en un tiempo breve. Pero lo cierto es que las campanas de todos los lugares de nuestra geografía nacional poco a poco fueron perdiendo su protagonismo. Y ello debido a que en la actualidad existen otros medios para protegerse de los malos farios, de medir los tiempos o de pregonar comunicados a la gente del pueblo, o también de recordar al cristiano sus momentos de oración. En la actualidad, ya dijimos, se simplifican los toques al máximo y se hacen sonar las campanas mediante dispositivos electrónicos, que incluso pueden llegar a herirlas. Suenan sin alma, es verdad. Y quizá algún día acaben siendo silenciadas o simplemente sustituidas por una grabación magnetofónica, perdiéndose así su lenguaje sonoro milenario. En fin, esperemos que no sea así. Y ya para ir terminando os diré que a pesar del tiempo transcurrido, las campanas de torre aún siguen conservando parte de sus tradicionales poderes para la transmisión de mensajes a la comunidad, e incluso nos mantienen atentos ante el televisor, pendientes de las campanadas de las 12 de la noche para dar el paso al nuevo año. Y también se manifiestan sonando ante graves situaciones, como el COVID-19, o tiempo atrás pidiendo la liberación de aquel joven secuestrado por ETA, Miguel Ángel Blanco. Sonaron todos los campanarios, o gran parte de los campanarios de España. Por otro lado, también en la época presente, las posibilidades musicales de los juegos de campanas, afinadas musicalmente ya, permiten el que desde determinados edificios oficiales, como ayuntamientos o diputaciones, o de empresas privadas de cierto relieve, puedan emitirse melodías que de alguna manera tengan que ver con el entorno geográfico o cultural en el que están ubicadas esas campanas, marcando de ese modo una interesante seña de identidad en los pueblos. Es el caso, por ejemplo, de Valencia, donde las campanas interpretan una frase de su himno. O bien Burgos, Cádiz, Logroño, o otros lugares que se valen simplemente de grabaciones digitales de juegos de campana, reproduciendo melodías que de una u otra manera guardan relación con su localidad, como podría ser el caso del Ayuntamiento de Oviedo, que interpreta las notas musicales del himno de Asturias. Tan, 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 tan. Algo así. O el de Aranjuez, que reproduce cada hora, como podía ser de otra manera, una frase muy conocida del célebre concierto de Aranjuez, obra cumbre del compositor Joaquín Rodrigo. Tan, 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 tin, ton, 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 tan, tan, ton, tan,
etcétera, etcétera. O sin necesidad de irnos tan lejos, aquí en nuestra capital, en Ciudad Real, todos lo hemos oído, lugar donde desde hace unos años se instaló un juego de campanas o carillón que anuncia las horas mediante la interpretación de la melodía de una conocida jota de esta tierra, que se acompaña con la salida de célebres figuras representativas de nuestra cultura manchega, como son Cervantes, Don Quijote o Sancho Panza. 17. Yo me pregunto, que he estudiado el folclore manchego y el folclore de aquí de Miguel Turra, si es que no tenemos aquí algunas melodías para que la entidad que corresponda pues las haga sonar. Bueno, tiempo habrá. Bueno, y ya nada más, solo decir que nos hemos permitido la libertad de elegir este tema para el presente acto a fin de tratar de colaborar al conocimiento y puesta en valor de un aspecto que consideramos de cierto interés en relación con nuestro patrimonio cultural de tipo inmaterial, que podría llegar a pasar un tanto desapercibido y que sin duda forma parte importante de nuestro tradicional paisaje sonoro y de las raíces de nuestro entorno. Y nada más, muchísimas gracias a todos por vuestra presencia y atención. Gracias. Muchas gracias y gracias a José Luis que ha estado pendiente del montaje y de la reproducción de Campanero Maestro. Si hay alguna pregunta o comentario que hacer o lo que sea, pues si me lo sé lo digo y si no me callo. Antonio, Sí. como has dicho que había 3 campanas, ¿esto la otra cosa? Yo qué sé. Bueno, según yo he tratado de recabar información por diferentes, a través de diferentes personas a lo largo de los últimos 50 años. Empecé con este tema pues hace mucho tiempo, en el año 70 o así. Y todos me hablaban de eso, de que había 3 campanas y me hablaban de cuál era la presencia de cada campana en cada toque. O sea que efectivamente no es que a alguien se le ocurrió, me dijo 3. No, es que cada toque, lo decía, claro, había la más pequeñita, la aguda, hacía esto, mientras que la mediana hacía el otro, y la grave, la más grande, hacía... O sea que está claro que había 3. ¿Quién se la llevó? No lo sé. Pero bueno, no estaría de más que volviésemos a recuperar esa tercera campana. Sí. Más cosas. Cuando tocan por fuera, no tocan. Para afuera. Ya, pero que ¿cómo mueven esto? Sí, Sí. es un badajo externo. El badajo, había pedido una pizarra para hacer croquis y dibujos y demás, pero no había papel ni había tal. No, pero papel no. Sí. Se percute efectivamente en el lateral de la campana. Se puede hacer con cuerdas, sí. Nosotros teníamos... ¿Hay papel? Sí. No me digas, ¿verdad? Estupendo. Pues no sabía yo, pues entonces me podía haber hecho yo aquí. Es que si en una biblioteca no hay papel... A ver, no es que esta mañana me dijeron que no... Bueno, yo no soy pintor, pero bueno. Aquí cuelga el badajo, que el badajo debe llegar hasta aquí, para que no hiera a la campana. Y entonces, pues, tiramos con una cuerda y se hace sonar. O bien desde abajo, o desde el
fuera de la campana. Pero efectivamente, como bien dices, pues hay campanas, aquí también tenemos campanas que tienen un martillo, un percutor externo. Aquí teníamos, y golpean, hacen el efecto del reloj. Cuando están programadas, pues en ese momento cuando percuten. Si no fuese así, pues utilizarían como percutor pues el badajo. Aquí teníamos una campana, que no era campana, era en San Antón. Y la campana que tenemos ahora mismo en San Antón se puso hacia el año 80, más o menos. Se trajo de un pueblo del Valle de la Alcudia, que desapareció. Se trajeron la campana aquí. Campana pequeñita, el sonido agudo, y se toca pues tirándose. Son campanarios y espadañas, que no son las principales, como es lógico, y solamente se utilizan para hacer los cultos el día de su fiesta. Y ahora tenemos una campanita y tiramos desde abajo, los niños sobre todo, y bueno, los no niños, y los no niños, a mí me gusta también tirar de la campana, que de la vuelta, sí, íbamos y le poníamos la castaña al guarro y ya le tiraba la campana. Y luego abajo soy el fraile y estaba pendiente de ver las castañas para llevárselas. A ver, era normal. Bueno, pues antes de que estuviera en la espadaña, digamos que esta es la espadaña que estuviera la campana, pues no sé si recordáis que había una especie de plato. Era una llanta. No, una llanta, ahora te diré dónde estaba la llanta. Como de los toppers del tren, pues, y se le percutía con un badajo exterior. O sea, esto no era campana, era el tope de un tren, o el plato de un tren. Y entonces, aquí enganchado, y entonces, pues aquí había un martillo percutor, que tirabas desde abajo, y entonces el percutor golpeaba, y sonaba bien, bueno, bien, no era una campana, plin, 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 es lo que hacía. El aro que tú dices, Sacra, tú lo viste y yo también, era en la espadaña de la Soledad, y tenía pues 3 cadenas, y luego aquí abajo había pues como un aro así de alto, más o menos, pero yo nunca escuché el sonido de aquello. O sea, yo nunca lo escuché, siendo niño, nunca, ni grande. Sí. Y luego en los años 80 la sustituyeron por una campana, una campana pequeñita, pero bueno, y hace su efecto cuando llega, ¿no? Bueno, y más cosas que se os ocurren. Aquí estamos para tocar las campanas. Siempre eran los campaneros los encargados de tocar las campanas. Y si la familia de campanero se ponía malito. pues la campanera. Bueno, era el campanero era un oficio que estaba bien considerado en los pueblos, y que aquí había una familia que se dedicaban a ello, los campaneros, Jesús, y además era un oficio que pasaba de padres a hijos y a nietos y a tal, ¿no? Y aquí, y en la mayoría de los pueblos, pasaba a otro miembro de la familia, y era el anterior el que enseñaba al siguiente, y al hijo o al nieto y tal, le transmitía los códigos y la manera de no hacía falta ir a la universidad ni al conservatorio de música para aprender a tocar estos instrumentos. Era el calor del padre hacia su hijo que le transmitía, y la gente lo interpretaba porque, claro, se sabía pues quizás de siglos anteriores, se sabía pues que los códigos, anda, pues están tocando a tal cosa, anda, mira, están tocando a muertos, se han muerto unas mujeres, se han muerto un niño, están tocando a fuego, y salir corriendo. O sea, y los más jóvenes aprendían de los más viejos.
efectivamente. O sea, era una pedagogía familiar, ¿no? Y bueno, es así como se hacían las cosas. Me habías preguntado que si, no sé qué, del campanero, que qué pasaba. Pues si siempre era el campanero el encargado de hacer la campana, o había una, podía ser, por ejemplo, de ayudas. Normalmente se tendría un ayudante, alguien de su familia, normalmente, pero el titular era uno. Y además, en los campaneros, en las catedrales, bueno, en los pueblos tenían mucho trabajo los campaneros, porque es que como se tocaba a todas las cosas, pues claro, pues siempre estaban, pero en las catedrales tenían muchísimo más trabajo. Entonces, en varias catedrales que yo he visitado, pues en mitad de la torre tenía la vivienda del campanero y se dedicaba pues a oficios que le permitiesen pues compaginar pues su labor de campanero con qué sé yo, pues como zapatero remendón o como sastre o como tal, que en un momento determinado hay que tocar esto, pues venga, a tirar y tal, subía al piso de arriba y ya, bajaba y seguía haciendo su labor y haciendo sus cosas, ¿no? Aquí en el pueblo, no, en la torre no vivía, que yo sepa, ni además por la manera en que están construidas las torres aquí, no. Pero sí, en las catedrales sí era habitual que el campanero se... Bueno, José de Fraile era una persona... No, estaba pendiente de todas las cosas que giraban en torno al culto religioso. No, pero no, ser campanero, hombre, a lo mejor en algún momento, pues el hombre, pues si no había monaguillos y tal, pues a lo mejor en algún momento pues tocó las campanas. Yo me acuerdo de ver a José Fraile cuando falleció Bonifacio, que era el organista, pues el hombre con toda su buena voluntad, pues se subía al armonium y hacía y sonaban aquellos perros. Era por colaborar, pero no. ¿Y nos has hablado? Bueno, ¿y Evaristo? El pobre Evaristo, hombre, no tenía sus cabales, creo yo, en su sitio. Participaba en las cosas de la iglesia, llevaba los ciriales. A lo mejor Evaristo pues sí que iría con el cura pues a visitar a los enfermos, a darle, iba con los ciriales, digamos con la vela, pues tal, tocando la campanilla, hasta ahí llegaba el pobre hombre, no llegaba más. Nos has hablado de las campanas del Cristo, de San Antón, de la Soledad y de la campana original de la parroquia. Sí. Tenemos constancia de cuáles fueron las primeras campanas, porque hemos hablado de las campanas del origen. ¿Cuáles son las más antiguas? Pues mira, centrarlos en el tiempo, yo no me atrevería a precisarlas ahora. Sí te puedo decir que efectivamente, además del campanario del Cristo, que era el principal, pues luego le seguían en importancia el campanario a partir de los años 50 por lo menos, el campanario de la parroquia, que tiene 3 campanas orientadas a diferentes puntos cardinales y tiene otra por encima que es la del reloj, la que marcaba las horas. Las otras pues ya marcaban pues los otros toques en función de que correspondiera, ¿no? Y luego estaba el otro campanario, que es el que citas de la iglesia de la Virgen de la Estrella. Ese tenía 2 campanas y tiene 2 campanas, por cierto, son pequeñitas y dan un timbre agudo, muy alegre, muy cantarino. Por eso, porque yo entiendo precisamente al hilo de la conferencia de la semana pasada, por la antigüedad de la ermita del convento, yo entiendo que había antes de todo eso. Y se estaría antes de todo eso. Sí. La espadaña. Sí, y se tocaba desde abajo. Sí. De todas formas, son campanas que desde el punto de vista musical
no tienen gran, no sé, no están bien construidas, de acuerdo con lo que se entiende como bronce campanil. Tienen poca cantidad de cobre y de estaño, es más hierro. Las únicas que hay de bronce son las del Cristo. Pues sí, las dos que tenemos ahora mismo son las que son de bronce. Sí. La sonoridad de la mano del pintor. Claro, pero es por eso, porque están construidas con un material adecuado, que es el bronce campanil. Y de la campaña de San Marcos, ya cerramos. Bueno, sí. Bueno, sí, bueno, la campana, realmente, claro, yo estaba hablando de lo que es la imagen del campanario del Cristo. La campana de San Marcos pues, algo igual que la campana de San Antonio, una campana colgada en su espadaña y que, bueno, pues que cuando llegaba su día, era cuando se hacía sonar, pues lo mismo que la de San Antón, tirando de la cuerda y ya está. Y si hacían algún día misa, pues bueno, pues unos minutos antes de eso llegaba el cura, de Fernán Caballero, que venía siempre, y entonces pues mandaba a algún monaguillo o alguna persona para que tocara. Pero no eran los campanarios oficiales, el oficial era el del Cristo. Más cosas, ¿qué queréis? Luis, ¿no se te ocurre? Que proponga un proyecto. Pues mira, no sería ninguna tontería que entre unos y otros pues moviésemos a la gente de nuestro pueblo. Yo de poner otra más, yo pondría la tercera, la más grande, sí. Yo de poner otra campana pondría la mayor. No, si es que no tiene por qué estar dentro del campanario. Se coge la estatua la convertimos en campana. ¿Bueno? Bien. Sí, un momento, por favor. A ver. ¿Se podrían hacer un tipo de concierto con todas las torres y campanas que hay en el pueblo? Sí, hay un compositor, Laurent Barber, que es un valenciano, que se especializó hace un par de décadas, ha trabajado mucho la campanología y se especializó pues en ese tipo de música, porque ya las campanas se construyen afinadas musicalmente para que dé una nota determinada, el do, el fa, el re bemol, el tal, ¿no? Las campanas que son más antiguas, pues a lo mejor no están tan afinadas, pero todas el carillón que tenemos ahí en la plaza de Ciudad Real son campanas afinadas. Es un instrumento colectivo, como le puede pasar un piano, que cada tecla da un sonido, una altura sonora. Y entonces, pues eso se puede hacer también, se llaman carrillones, y se pueden hacer pues, con diferentes tipos de campanas más grandes. A medida que son más grandes, el sonido es más grave. Son más pequeñitas, pues lógicamente son más agudos. ¿Se podía hacer aquí en Miguel Turra? Las cuales campanas sería complicado, ¿verdad? Sí. En cualquier lugar se puede hacer un concierto de campanas, pero para que tenga un cierto nivel de musicalidad, de calidad, de la interpretación y demás, pues yo creo que deberían ser, pues, por ejemplo, se hace en localidades que están cerradas, por ejemplo, amuralladas, como puede ser Ávila, o puede ser, pues, qué sé yo, pues, un pequeño pueblo que tenga varias iglesias y que estén próximas, y entonces pues se sitúa un lugar en el que estén los escuchantes, y entonces están escuchando pues la combinación de toques de jazz. Y eso pues combinado pues con una banda de música,
o no, o directamente campanas sueltas como tal, con una estructura musical. Eso se está haciendo y se podría hacer en teoría, sí, pero yo aquí en Miguel Tura no lo propondría, porque del campanario de las monjas al campanario del Cristo, al otro. ¿Sabes en qué lugar te sitúas? Porque si te sitúas en el campanario del Cristo, cuando suena, se toca la campana de la campana de la Virgen, el sonido llega como 3 segundos. Claro. Hacer una melodía acompasada. No, aquí en Miguel Turra yo no lo vería, pero sí vería adecuado, porque como está diciendo Luis, una tercera campana. Sí, la tercera campana. Es que las parroquias, lo habitual era que tuvieran 3 campanas. Fíjate, la parroquia ahora mismo sí que tiene 3 campanas. Lo que pasa es que suenan a hierro. Claro. Bueno, pues lo pediremos ahora que estamos en época de elecciones. Que... Seguramente que se cuela. Bien, pues si se os ocurre algo más, si no, pues... De acuerdo. Vale. Vosotros.